Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y me pidieron que opinase sobre deseos, fantasías, creencias acerca de la sexualidad, lo cual lo convierte en todo un tema, máximo hoy en día, donde los límites son mucho más permisivos que antes, con lo cual este tema es mucho más abarcativo. Y comienzo diciendo que si pudiese hablarle al adolescente que fui, le diría que pierda un poco el miedo a preguntar, ¿no? Al adolescente que fui hace muchos años, al puber, al preadolescente, que pierdan un poco el miedo a ese tipo de cosas, a informarse sobre todo. Si bien es cierto que sobrevivimos como especie humana gracias a los miedos, hay cosas que en mis épocas lamento mucho que haya sido considerado tabú, no se podía hablar con mucha libertad acerca del sexo, ¿no? Porque hacerlo implicaba que nos relacionen con el degeneramiento y hasta lo demoníaco. Preguntar de sexo a nuestros padres era una aberración, casi una falta de respeto, e implicaba que comenzasen a vernos con cierta desconfianza y que nos controlasen aún mucho más. Comentarios como ese chango anda en malos pasos, o por parte del padre muchas veces lo único que nos falta es que el chango me salga PUTO, considerando en esa época que todo lo que se relacionaba con lo homosexual era una ofensa para toda la familia. Lo digo esto a modo de ejemplo, ¿no? Era mucho más difícil preguntar sobre la sexualidad, incluso amigos y amigas. Esto llevaba a que a uno lo estigmaticen y hasta que nos puedan llegar a decir degenerados o ese changuito anda en malos pasos. Sinceramente, hace unos años era todo mucho más traumático. Ni hablar de masturbarse. Si uno lo hacía o descubría la masturbación era más por accidente que por otra cosa. Y bueno, y es con la masturbación que comienzan a surgir las primeras pulsiones sexuales, fantasías en este caso, que iban más allá de nuestro cuerpo, que viajaba por nuestras mentes. El material que teníamos en aquellas épocas para inspirarnos eran revistas, era muy escaso. Qué sé yo, por ejemplo, bastaba con que una revista tuviese dibujitos animados, que si no hacen situaciones sexuales, y bueno, ya nuestra mente volaba con eso, sí, con dibujitos, o con dibujitos hechos por nosotros mismos, ¿no? Este, pero bueno, era todo mucho más inocente. Eh, pero había que evitar eso, ¿no? Porque masturbarse, según se decía antiguamente, era un vicio que podía dejarte ciego, eh, que te podía hacer salir pelos verdes en las manos y hasta, ¿por qué no?, perder la memoria o terminar loco e internado, medicado. Todo esto se decía siempre y cuando nosotros nos decidísemos a darnos placer por mano propia, lavar la ropa a mano, como dicen ahora. Hoy en día esto está mucho más simplificado, hoy abunda la información, se habla de sexo con mucha naturalidad, sobre todo en la mayoría de las familias, ¿no? Hoy en día uno levanta una piedra, una baldosa, y ya aparece material pornográfico a nuestra disposición. Entonces, lo de hoy en día, comparado con los de antes, tiene su lado bueno y, y tiene su lado malo, porque lo bueno es que ustedes no van a crecer con tantos traumas o trabas, con dudas y miedos. Pero por otro lado, lo malo es que es muy peligroso, ya que tanta información junta, de todo tipo y prácticamente sin límites, gracias a la internet, por ejemplo, muchas veces puede mal aconsejarnos.
sobre todo si no nos informamos bien. Es por ello que no tengan miedo de preguntar, por tonta que parezca la pregunta, pregunten, infórmense, vayan al hueso, vayan a la fuente antes de meter la pata, ¿no? Traten de buscar información certera. Todavía recuerdo que siendo yo un poco más grande, por ejemplo, se corría la voz, la información, de que si un hombre eyaculaba adentro de una mujer, bastaba con que ella apoyase la espalda en una superficie fría, azulejos por ejemplo, y que eso cortaba toda posibilidad de embarazo. Así fue la cantidad de chicos que también nacieron, ¿no? O otra ridiculez más que circulaba como información era que después de una relación sexual, si el hombre eyaculaba adentro de la mujer, con un simple o unos simples chorros de agua fría del bidet, aquellos que teníamos suerte de tenerlo, eh, si la mujer se daba un bidetazo en su palomita, ese choque frío en la misma también evitaba el embarazo. Bueno, o sea, uno preguntaba y por ahí llegaba esa información y obviamente es falso, ¿no? Dentro de la inocencia muchos creían en estas cosas, por eso es importante informarse hoy en día, ¿no? Así que tengan cuidado, porque dentro de toda la información que hay hoy en día, hay mucha información que es falsa, ¿no? Traten, por eso de preguntar es muy importante. Esto de la ESI me parece algo fantástico. Esto es una opinión personal, ¿no? Porque al menos la ESI, la educación sexual, en los establecimientos educativos, les va a dar los lineamientos básicos de la educación sexual que se necesita para tener una sexualidad sana y responsable. Dicho esto, hoy en día podría llegar a la siguiente conclusión. El mundo interior erótico de cada uno puede ser un gran aliado o un gran enemigo, dependiendo de lo que elijamos o no, o nos permitamos o no. Cuando comenzamos a conocernos y a descubrir parte de nuestra sexualidad, sea por mano propia o con ayuda, pueden surgir mil dudas al respecto, con mucha información o no. Y lo primero que tenemos que aprender es a diferenciar lo que son, ojo, porque de esto se trata, diferenciar lo que es la fantasía de lo que es el deseo, ¿sí? Fantasía y deseo. Para mí son dos cosas totalmente diferentes. La fantasía son aquellas ideas o pensamientos que se basan en nuestra creatividad sexual, ¿no? En ese juego que hacemos con nuestras mentes. Fantasear es algo muy saludable. Y acá un detalle importante, porque desde que nacemos los adultos que forman parte de nuestro entorno, padre, madre, tío, abuela, etc., se encargan de señalarnos lo que está bien y lo que está mal. Y casi sin darnos cuenta, comenzamos a poner límites a determinados deseos relacionados con el placer. ¿Y saben qué? Todos los seres humanos alguna vez hemos tenido fantasía. 9 de cada 10 personas se acostumbran a fantasear de modo habitual, casi a diario. La fantasía sexual se empieza a despertar en la pubertad y nos acompaña el resto de nuestras vidas. Las fantasías sexuales de alguna manera nos permite escapar de la realidad y con ella podemos cumplir ciertos deseos en nuestras mentes y por eso muchas veces parece que las fantasías que tenemos van en contra de nuestros valores y creencias que nos inculcan desde chiquito, desde pequeño. A mi modo de ver las cosas a través de los años, creo firmemente que en el mundo las fantasías no tienen reglas, mejor dicho, que en el mundo de las fantasías estas no tienen reglas. No hay límites porque fantasía, lo que manejamos con nuestra mente es libre, no hay límite para ellas, ¿sí? ¿Saben por qué? Acá viene la gran diferencia. Una cosa son las fantasías y otra
otra muy diferente es el deseo erótico. ¿Y esto cómo se entiende? ¿Cómo lo podemos diferenciar? La fantasía no construye realidad. Es una fantasía. Es algo que tenemos en nuestra mente, en nuestras cabezas. No pasan de ahí. Interactúan con nuestra intimidad. En cambio, y acá comienza la diferenciación, el deseo pretende construir realidad. Los queremos saciar a los deseos, llevar a cabo, cumplirlos. Y para que se entienda, ¿sí? Una fantasía sería, por ejemplo, imaginarnos asaltando un banco. Eso de asaltar el banco, lo imaginamos, pasa en nuestros pensamientos y ahí va a quedar. Un deseo en concreto sería llevar a cabo el asalto del banco. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. Una cosa es pensar y otra cosa es hacer. La diferencia entre un asalto al banco y una fantasía o deseo sexual es que cuando la fantasía, mejor dicho, cuando a la fantasía como a los deseos sexuales se les añade el concepto sexualidad, entran en juego muchos prejuicios, tabúes y emociones que nos hacen dudar la diferencia entre uno y otro, entre fantasía y deseo. Entonces, el deseo es algo más que fantasía. La fantasía se queda en nuestros pensamientos. Nada, nada, literalmente en nuestra cabeza. Fomenta nuestra mente sexual creativa. En el deseo hay un componente de acción, una intención. Es el disparador para llevar a cabo el mismo. Pasar del pensamiento a la acción y concretar, entonces, como ejemplo, uno tiene fantasía de salir desnudo a la calle. Esa fantasía nos produce placer al imaginarlo, ¿no? No es mi caso, obviamente. Yo salgo desnudo a la calle, no tan solo me van a tirar piedra y la gente se va a asustar, sino que termino preso. El tema es que otra cosa es imaginarnos que salimos desnudos a la calle y concretar, ¿no? Hacerlo. Ya que nuestra pulsión de deseo necesita concretarla. Entonces ahí es cuando la diferencia se hace notoria. Imaginarnos, que nos da placer imaginarnos que estamos desnudos en la calle, y otra muy diferente, el deseo cumplirlo cuando lo hacemos. Bien, en este punto podemos decir o llegar a preguntarlo lo interesante, ¿no? ¿Cuáles son las fantasías más comunes entre los hombres y cuáles son las más comunes entre las mujeres? Esto se llegó a estudiar hasta el hartazgo, ya hay informes por todos lados y no creo que lo que yo pueda decirles al revelarle estos estudios los pueda llegar a sorprender, pero al menos sirven como ejemplo y despejan dudas que muchas veces lo que imaginamos como fantasía es totalmente normal si lo vemos desde una perspectiva medianamente pragmática o general. Convengamos también que este tipo de estudios son muy personales y creo que jamás sabremos a ciencia cierta la veracidad de los datos. Pero de alguna manera estos datos se aceptan desde el punto de vista de los estudios científicos, ¿no? Avalados por compañías que se dedican a esto. Si hablamos de los hombres, a los hombres nos gustan más los aspectos visuales, la acción, y, o sea, ser activos en este caso, ¿no? Y suelen adjudicarse papeles más, más de acción, como dije, más activos. Las fantasías más típicas entre nosotros los hombres es recordar de las cosas que hemos hecho, sean con nuestras parejas en el pasado, y que nos gustaría volver a repetir. Otra fantasía, por ejemplo, es imaginarse estar con una persona famosa o conocida. También filmarnos en un video, por eso después traen tantos problemas cuando el deseo nos lleva a hacerlo, ¿no? Sea con la pareja, con tríos, con 4, 5, orgías, lo que sea. Y por qué no también ver y ser vistos
practicando sexo. Entre los hombres es muy común que nosotros, desde el punto de vista activo, nos metamos en roles de dominación, ¿no? Cierta agresión a veces contra una persona, incluyendo a una persona donde cumple en este caso ella la parte de sumisión. Esto tiene que ver un poco con el sadomasoquismo y son muy recurrentes este tipo de fantasías. Otra fantasía entre los hombres es tener sexo en lugares prohibidos, es una de las favoritas también. En cambio, las mujeres tienden a ser más imaginativas, ¿sí? Son más emotivas y románticas, le dan más importancia al argumento previo al sexo que el sexo en sí, y por lo general se ponen en un papel mucho más pasivo que el de los hombres. Las fantasías típicas de las mujeres, también como los hombres, les gusta recordar relaciones que han tenido sexualmente con la pareja en el pasado. También les gusta imaginar encuentro sexual con una persona conocida o famosa, también como los hombres, en esto se emparentan. Tienen fantasías con probar algo nuevo o prohibido, como ser, por ejemplo, estar atada, sexo en un lugar público y hasta sexo grupal. Les gusta revivir experiencias sexuales pasadas, hacer el amor en un plan romántico, idílico, como en las telenovelas, por así decirlo, de cine, ¿no? Y en muchos casos, y ojo con este tema, porque si se saca de contexto, hoy en día, con esto de la violencia de género y todas esas cosas, suele ser malinterpretado. Pero es muy común en las mujeres tener fantasías, no deseo, fantasías, en situaciones donde se las fuerza a tener, o sea, como que obligarlas a tener sexo, ¿no? Y esto puede parecer increíble, pero también forma parte del imaginario en el tema de fantasía de las mujeres. Pero bueno, las fantasías son un aspecto más de la sexualidad. Nos ayudan a conocernos, a saltarnos ciertas prohibiciones. ¿Por qué no apararnos de mano frente a los tabúes? Y sobre todo mejoran nuestra vida sexual, nuestra autoestima y hasta nuestro atractivo personal. Una persona con imaginación y creatividad generalmente mejoran su imagen, ¿no? Y tenemos que recordar siempre que el mejor afrodisíaco está siempre en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, porque esto lo van a ir descubriendo con el tiempo, ¿no? Pero no se olviden, el cerebro es el principal órgano sexual. Si están enamoradas y enamoradas, surge algo que siempre fue tabú en el tema de fantasías y que es una obligación casi preguntarnos, ¿no? Una fantasía, en este caso, con otra persona que no sea su pareja, novio, novia, marido, esposa, conviviente, ¿es considerado, debería ser considerada un engaño? ¿No? Tremenda pregunta. No es una pregunta sencilla. La respuesta suscita un debate muy interesante sobre los límites. Dicen los expertos en la materia que hablamos de infidelidad o engaño cuando existe una conducta. Si entendieron la diferencia entre deseo y fantasía, entonces creo yo podrán llegar a la siguiente conclusión. El pensamiento es libre y nuestra capacidad de fantasear también. Es muy diferente pensar, hacer, imaginar que llevar a cabo, ¿sí? Una cosa es pensar y otra cosa es hacerlo. Y les tiene que quedar la siguiente conclusión, según lo que yo creo. Que pensamiento no significa deseo real. Aunque cada persona es un mundo, siempre decimos que lo importante es conocer nuestros propios límites y sobre todo que conocerlos si estamos en pareja, ¿verdad? Es importante hablar con la pareja al respecto.
trabajar mucho en la comunicación, en todos los aspectos para poder llegar a pactos y acuerdos que nos puedan aportar mucho bienestar en las mismas. Nunca se queden con la primera información cuando tienen una duda. Por favor, vayan a las fuentes, como dije. Si el sentido común de ustedes no está muy de acuerdo con lo que les llega como información, entonces es posible que la información sea errónea. O no, pero no se queden con dudas. Averigüen, infórmense. Nada, eso. Que sean felices. Saludos.